anunciado, ya se encuentra con nosotros vía 60. Zoom, desde Ecuador, con Álvaro Vargas Llosa. Álvaro Vargas Llosa, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos esta noche. ¿Qué tal, Rosana? Encantado de estar contigo. Sí, bueno, y con Diego Acuña. Quería preguntarte principalmente por las cifras de las encuestas, tanto la de Datum como la de Ipsos, que se ha dado a conocer esta noche, habla de una diferencia de 5 puntos. Esto a favor de el candidato Pedro Castillo. ¿Cómo has tomado tú esta información o estas cifras? Con mucha serenidad y con mucha naturalidad. Ya me ha tocado asistir muy de cerca a procesos electorales antes y sé perfectamente bien que las últimas semanas de un proceso electoral las cifras se suelen mover de una manera que puede llamar a engaño. Es decir, se está interpretando como un aumento significativo de la brecha, lo que en realidad es un movimiento bastante... Álvaro, un favor. Álvaro, un favor, parece que estás mirándolo por algún lado el programa porque tenemos el eco del programa que podrías estar mirando. Si puedes bajar el volumen para poder escucharte mejor. ¿Cómo no? Ya. ¿Está mejor así? Sí, muchísimo mejor. Nada, te seguimos escuchando, dale. ¿Cómo no? Lo que decía es que en un proceso electoral de esta naturaleza, y me ha tocado asistir de cerca a varios, es muy natural que las cifras se muevan en las últimas semanas de esta manera. En realidad no creo que haya una ampliación significativa de la brecha, hay una ampliación más bien pequeña, mínima, pero yo le pongo mucha importancia a algunos factores. Creo que el dominio sólido en Lima, en el oriente, en la situación de empate en el norte, le dan a Keiko una posición relativamente sólida para iniciar lo que ahora evidentemente va a ser un esfuerzo de concentración en zonas donde ha tenido menos presencia en las últimas semanas, que son el centro y el sur, donde Castillo le ha sacado una ventaja significativa. En la medida en que tenga una presencia allí y muchas de sus propuestas concretas, entre ellas la propuesta de la distribución directa del 40% del canon minero a la población de las áreas de influencia, se haga eco entre la población, yo creo que vamos a ver un movimiento a su favor en los próximos días y en las próximas 2 semanas. Así que hay que tomar con enorme serenidad y tranquilidad estas últimas cifras. Bien, Álvaro, y para partir con una pregunta general, la misma que le hice a Dina Boluarte hace un momento, antes de que nos dejara, en términos generales, con lo que se ha visto esta noche, tanto de Perú Libre como de Fuerza Popular, ¿crees tú que se ha podido inclinar la aguja de algún modo para penetrar el cascarón de los indecisos y sumarlos para uno de los bandos? A ver, siempre es difícil saber eso, pero ¿qué cosa creo que ha visto la población? Yo no pude ver todo el debate, yo estaba dirigiendo un evento internacional en Quito, pero sí pude ver partes del debate, sobre todo la parte económica. ¿Qué cosa creo que ha visto la población? Ha visto un equipo bastante solvente, bastante cuajado, bastante organizado, al que una parte de la población le creerá, otra parte no, pero que en todo caso evidentemente es un equipo que está preparado. Al otro lado lo que he visto es una enorme improvisación y algo que es mucho más grave, que es la apuesta todavía reiterada por un modelo que ha fracasado estrepitosamente. Si ellos llevan a cabo un porcentaje, ni siquiera el 100%, un porcentaje menor de lo que quieren hacer, van a llevar la caja fiscal a una situación de descalabro total. Ya el Perú tiene un déficit fiscal importante. Van a generar un problema muy grave, y es que a la población más vulnerable no van a poder asistirlas. Ellos elevan ciertas partidas presupuestarias como quieren a niveles completamente delirantes. No va a haber dinero para los programas sociales, ni para Juntos, ni para Pensión 65, ni para Beca 18, ni para ningún programa social. Por otro lado, si ellos quieren más dinero para sus programas sociales, van a necesitar aumentar la recaudación. El Perú tiene un presupuesto de apenas 189.000 millones de soles. Si ellos quieren aumentar la recaudación, necesitan no matar a la gallina de los huevos de oro. Y si van a perjudicar la inversión minera de esa manera tan absolutamente agresiva, expropiatoria y además autodestructiva desde el punto de vista de los intereses del Perú, van a hacer que una fuente muy importante de recaudación fiscal, entre 8 y 9% de la recaudación fiscal viene de allí, se muera. De manera que ¿de dónde diablos van a sacar el dinero para financiar aquello que quieren financiar? La propuesta de ese equipo es una propuesta absolutamente suicida. Por eso creo que, por contraste, la propuesta económica del equipo de Keiko es infinitamente más sólida, es infinitamente
más realista y además tiene un equilibrio entre la, digamos, intención obvia de ayudar a la población más vulnerable, que en los últimos tiempos se ha visto tremendamente perjudicada por el contexto económico y la pandemia, con equilibrarla con, me refiero, una situación fiscal solvente. Esto es lo más importante en este momento. Claro. Ahora, hay un punto que sí me llama la atención y es este inamovible puesto que tiene Pedro Castillo de 40% o más. En este caso le dan incluso 45%, y me llama más la atención que tenga ese respaldo en algunas zonas como Ayacucho, donde toda esta tragedia que significó para el país Sendero Luminoso, pues Ayacucho fue la región más golpeada. ¿Qué nos ha pasado o qué hemos dejado de ver como país para que un discurso todavía senderista en varios puntos siga teniendo ese tipo de respuesta? A ver, antes que nada, yo estoy convencido, estoy absolutamente convencido, Rosana, que cuando Keiko vaya a Ayacucho, repito, hay zonas del sur y el centro que no ha podido visitar porque ha tenido una concentración muy comprensible en el norte, en el oriente y en Lima. Cuando visite esas zonas, esas cifras se van a mover, entre otras cosas, porque hay frentes de defensa, ronderos, que han combatido de una manera heroica y valerosa Sendero Luminoso. Algunos de ellos ya han expresado una solidaridad con Keiko y un distanciamiento muy claro con el señor Castillo y el señor Cerrón, y yo creo que en la medida en que la presencia de ella en esa zona pueda de algún modo poner en evidencia, hacer más patente ante el resto del país esa situación, las cifras pueden empezar a variar. Ahora, es verdad, el fondo de tu pregunta es importante. Hay un sector de peruanos que evidentemente, a pesar de las vinculaciones con Sendero Luminoso, del partido de Cerrón y de Castillo, que a pesar de que están apostando por un modelo empobrecedor y a pesar de su radicalidad, a pesar de que quieren traer al Perú modelos que han fracasado y llenado de hambre y miseria y violencia y sufrimiento y padecimiento a países vecinos, todavía están apostando por él. A mí no me es difícil entender eso, Rosana, por una razón muy sencilla. El Perú se ha empobrecido mucho en los últimos años, ha crecido muchísimo la pobreza. 10 puntos porcentuales es una estadística, pero en la vida real de la gente es mucho más grave que eso. Y no solamente eso, sino que esa población siente un divorcio emocional perfectamente legítimo frente a su clase política. Lo que ha visto es a un ejecutivo y un legislativo odiarse, enconarse, declararse la guerra. Ha visto un sistema operativo desde el punto de vista político muy poco, digamos, afín a sus necesidades, y ha visto sobre todo que la pandemia estaba gestionada de una manera verdaderamente atroz, a pesar de que ahora las cosas van lentamente mejorando. Entonces, ¿cómo no entender, cómo no tener sensibilidad para con la, digamos, indignación que la gente está expresando a través del voto por el señor Castillo y el señor Cerrón? Pero poco a poco, a medida que se acerque el 6 de junio, yo estoy convencido de que la gente va a entender que esta apuesta es una apuesta infinitamente para peor. Yo estoy ahora en Ecuador. Aquí en Ecuador han elegido a un presidente que representa exactamente lo contrario del señor Castillo y el señor Cerrón, y los ecuatorianos no son ciudadanos ni personas muy distintas de las nuestras, son hermanos andinos, hermanos latinoamericanos, y ellos padecieron las políticas del señor Correa y apostaron por Guillermo Lasso, que clausuró nuestro evento hace pocas horas con un discurso que me encantaría que los peruanos hubieran escuchado para que vieran hasta qué punto lo que proponen Cerrón y Castillo sería verdaderamente darle el puntillazo a un Perú que ya está demasiado doliente y demasiado sufrido. Espero que poco a poco esos compatriotas, por quienes tengo absoluta solidaridad y compasión, por supuesto, por el sufrimiento que padecen, abran los ojos y apuesten por Keiko. Sí. Ahora, la señora Álvaro Dina Boluarte hace momentos, y en el ejercicio del debate también lo hemos vuelto a ver, han reiterado lo que dice su plan de gobierno, el plan de gobierno entregado hace una semana, que no es el original, que se fomentará la empresa privada, cosa que desde toda óptica, para cualquiera que ha ocupado un cargo en el sector privado sabe que no es así, porque sin ir muy lejos, el esquema 70-30 lo quieren revertir de manera tal que el Estado peruano de cada dólar de utilidad retenga 70 centavos. ¿Cómo podemos hacer, crees tú, cuál es la manera de que la gente entienda realmente de que más allá del modelo empobrecedor, el cual es, este plan no es amigo del emprendedor, no es amigo del microempresario, ni del empresario mediano ni grande? ¿Cómo se puede
hacer para que cale ese mensaje en la ciudadanía, crees tú? ¿Cómo no? Hay que entender lo siguiente. Hay aquí un mito, por no decir un embuste, una mentira. La mentira consiste en hacer creer a la gente que estas empresas se están llevando del Perú casi todas sus utilidades y que no están pagando impuestos y no están pagando regalías. No es verdad. Si uno suma todo lo que las empresas están pagando, en realidad están pagando bastante más que países vecinos y países competidores del Perú. El Perú es un gran país minero, una de las grandes potencias del cobre. Por cierto, el precio del cobre, como saben ustedes, se está disparando astronómicamente. Qué maravillosa oportunidad para aprovecharla. Sin embargo, hay otros países que hacen menos impuestos. No significa que están no cobrando nada, simplemente que están poniendo unas tasas más competitivas que el Perú y se están llevando capitales que podrían venir al Perú. Las empresas mineras en el Perú pagan muchísimo más de lo que estos señores están diciendo. Y una parte muy significativa de las utilidades, es decir, el dinero que no va a los impuestos y el dinero que no va a cubrir los costos, es un dinero que ellos reinvierten en el Perú y lo reinvierten de distintas maneras, con inversiones de capital, y eso genera, por supuesto, una demanda de proveedores, que son muchas veces empresas medianas y pequeñas que se benefician en una gran cadena virtuosa de lo que es el arrastre de la minería. Entonces ese dinero se queda en el Perú. Si yo como minero estoy contratando servicios de empresas mineras, empresas de proveedores de servicios mineros, estoy contratando trabajo peruano, no me estoy llevando el dinero al extranjero. Esto hay que explicárselo a la gente para que entiendan que no es verdad que esas empresas le están robando el dinero a la gente. Están creando puestos de trabajo y están además generando que otras empresas más pequeñas que ellas tengan un movimiento económico. El gran reto no es acabar con esas empresas, sino traer muchísimo más capitales al Perú para que la enorme reserva de cobre que tiene el Perú, que repito, está en estos momentos empezando una nueva era de bonanza, pueda generarle al Perú muchísima más prosperidad y al Estado una mayor recaudación para que estos señores puedan hacer lo que quieren hacer. Es absolutamente indispensable entender esto. Si ellos llevan a cabo su plan económico, van a matar a la gallina de los huevos de oro y le van a hacer un enorme daño a quién, no a los prósperos, no a los ricos, sino a la gente más pobre del Perú. Bien, pero además del tema económico, hay un punto que a veces no terminamos de centrarlo de manera tan directa y tiene que ver con las libertades. Y probablemente una de las libertades que también se van a ver afectadas es la libertad de información. Y yo siempre digo, este no es un tema que le atañe solamente al periodista que podría estar conservando un puesto de trabajo, que al final todos siempre estamos de paso, sino la libertad y el derecho que tienes a ser informado. Y en los planes de gobierno eso es bastante claro. Hay un control y una censura. Y esta semana además hemos asistido a un tema de violencia respecto a los periodistas. ¿Sientes que eso es también un peligro inminente? Déjame contarte, Rosana, que aquí en Quito, el evento que organicé ahora de la Fundación Internacional para la Libertad, que contó con la presencia de jefes de Estado, de empresarios, de intelectuales académicos de muchos países, se quedó muy asombrado de escuchar la cantidad de actos de agresión contra periodistas que ha habido. Y el propio auditorio ecuatoriano, que conoce muy bien de qué estamos hablando, porque ocurrió lo mismo en la época del señor Correa, tiene el gran temor de que los peruanos terminen repitiendo la experiencia nefasta en lo que respecta a la libertad de expresión que se vivió en la época del señor Correa en Ecuador. Lo que están haciendo los de Perú Libre es lo mismo que hacía el señor Correa, que es agredir a la prensa libre, agredir a los medios de comunicación y tratar de parametrarlos de manera que se pongan al servicio del Estado si llegan al gobierno. Esta es una amenaza totalitaria que hay que combatir, que hay que rechazar. La libertad de expresión es una gran conquista de la civilización y no debemos permitir de ninguna manera que estos señores la pongan en peligro. De lo que alcanzaste a ver del debate, Álvaro, ¿hay algo que quieras resaltar, algún momento específico que te haya gustado, propuesta específica que quieras discutir? Y permíteme agregar algo más. Si sientes que esto ha llegado... la atención, sé que se ha dicho mucho, pero esto es importante. La propuesta del señor Castillo y del señor Cerrón originalmente de convocar una asamblea constituyente vía un referéndum, ya se ha dicho mucho, pero hay que repetirlo, es ilegal, es inconstitucional. Pero yo iría un poquito más lejos y hablando justamente desde Ecuador, un país que pasó por esa misma experiencia.
El señor Correa ganó una elección, la ganó en términos que le parecían insuficientes para concentrar poder, y entonces convocó una asamblea constituyente y convirtió la asamblea constituyente en un parlamento, digamos, sustitutorio del que ya existía, es decir, cometió un golpe de Estado y luego concentró todo el poder, se hizo una constitución a la medida y se quedó muchos años abusando del poder impunemente, y bajo esa, digamos, constitución hecha a su medida, campeó la corrupción, campeó la ineficiencia y campeó el abuso de poder. Es muy importante entender que lo que hay detrás de la propuesta del señor Castillo y el señor Cerrón de convocar una asamblea constituyente no está en la intención de mejorar la constitución del año 93. Lo que está es la intención de concentrar todo el poder y perpetuarse en el poder. Esa es una amenaza que me parece peligrosísima y debemos explicarle a la población lo que hay detrás. Lo que hay detrás es una amenaza contra la democracia, no una voluntad de mejorar la situación de los peruanos. Bien Álvaro, siempre es sumamente interesante poder conversar contigo. Mil gracias por este contacto y seguiremos atentos a ver lo que ocurre estas 2 semanas que sin duda van a ser decisivas. Muchísimas gracias.